Enciende la vela de la diosa, enciende la vela del dios, traza tu círculo de protección. Las runas. Segundo Aetir. Runa Hagal, también llamada Runa Hagals. Hagal se puede interpretar literalmente como granizo, un fenómeno natural milagroso y aterrador. A los teutones les parecía que los dioses descargaban su ira sobre la tierra cuando arrojaban aquellas piedras blancas para arruinar las cosechas y matar los pájaros. Se pensaba que el granizo era una de las armas de los gigantes de escarcha. En abstracto, Hagal significa penalidad, sufrimiento involuntario y sin motivo, las aflicciones del trabajo, cualquier injusticia lanzada sobre el hombre por los hados, la pérdida del amado o de la amada, una enfermedad inexplicable, el hundimiento de un barco o el cojear de un caballo, desastre de violenta naturaleza. Hagal es destructor activo y masculino, destruye los campos de grano a golpes de martillo. Su acción es visible y física. Con esta runa comienza el segundo Aed, que lleva su nombre. Se han hecho especulaciones sobre si Hagal es el nombre de una deidad desconocida, ya que las runas por las que empiezan los otros dos Aetir se pueden relacionar con dos dioses. Feio es el símbolo natural de Frey y Tyr es otro nombre de Tyr, pero como no se ha encontrado ninguna referencia a ningún dios Hagal, es mera especulación. Si Hagal es un dios, debe haber representado un papel similar al de la diosa hindú Kali, la destructora. Tyr es el dios de los asuntos judiciales, Frey es el dios de la generación. La trinidad quedaría completa por el dios de la destrucción. En magia, Hagal es una runa que se presta al uso maléfico. Proyectar sus cualidades en otro es mandable sufrimiento y penalidad, que estarían más concretamente definidos por las runas que la acompañan. Runa Nausis o Runa Nid, la necesidad de resistir, ese elemento en el alma humana que se resiste a aceptar su destino, la voluntad férrea para resistir incluso cuando no hay esperanza, resistencia contra todo lo que se ponga por delante, se muestra en circunstancias extremas como enfermedades mortales o desastres de la naturaleza. El enfermo de cáncer que se resiste a aceptar la muerte, el accidentado que continúa luchando contra el viento y marea después que su conciencia lo ha abandonado. Esas personas ilustran el poder de Nausis. No hay gloria en Nid. Se la describe en el poema Salomón y Saturno como la peor suerte que puede acontecerle al hombre. Es inútil ofrecer resistencia a tal suprema fatalidad porque yace más allá del control de la voluntad. Nausis es enviada por los dioses para probar y enseñar. Produce templanza en el espíritu. Quien experimenta a Nausis y sobrevive, se convierte por ello en el más fuerte. Nid está relacionada con Hagal en varias referencias ancestrales. En el poema rúnico de antiguo inglés, los versos para Hagal y para Nausis tienen construcciones paralelas. El granizo es el más blanco de los granos. Se desliza hacia abajo desde las alturas del cielo y las ráfagas del viento lo sacuden. Entonces se transforma en agua. La dificultad oprime el corazón, sin embargo, algo a veces se transforma para los hijos de los hombres en un recurso de auxilio y salvación, si saben aprovecharlo con tiempo. Nausis es la fuerza del espíritu humano que le permite sufrir a Hagal. Ambas van juntas. Sin grandes penalidades, la necesidad de resistir nunca se ejercitará. La forma de la runa Nausis sugiere una cruz quebrada, o quizá un hombre que lleva una carga difícil y desequilibrada. En magia la runa trae fortaleza y desafío cuando toda la esperanza está perdida. Hace que la cara de ciertos muertos adquiera una expresión intrépida. Volcada sobre otra persona, produce la fuerza interior que permite sobrevivir en sufrimientos extremos, tanto de índole física como psíquica. Pero utilizada indirectamente es portadora de penalidades cuando se hace con intenciones negativas. Runa Isa, también llamada Runa Is. En el sentido estricto, esta runa quiere decir hielo, particularmente la capa delgada que cubre bahías en el mar, los lagos y los ríos. Todos los pueblos del norte habían de desplazarse por caminos helados durante el invierno. Su aspecto era traicionero. Un viajero incauto podía caer en el hielo y perderse sin dejar rastro. Las cualidades que distinguen al hielo son el secreto y la traición.
Se forma de manera silenciosa sellando las aguas y confinándolas como si de jaula de acero se tratase. Es duro cuando el hombre quisiera que fuera blando y viceversa. Nunca se puede confiar en él. Rodea el casco de un barco y lo tritura con sus salvajes garras. Es para la pisada incauta y arroja dentro de sí al caballo o al transeúnte. Sus cualidades engañosas lo hacen femenino. Si Hagal es el golpe del hacha, Is sería el veneno en el vaso de vino. El hielo también tiene sus aspectos atractivos y sugerentes, como establece el poema rúnico de antiguo inglés. Reluce tan claro como el cristal, tanto como las joyas. Es un suelo labrado con la escarcha, hermoso para ser contemplado. La mayor parte de su peligro recae en su apariencia, pues parece invitarnos. El silencio y la calma del hielo consiguen desprevenir al viajante. Un paso sigue a otro y antes de darse cuenta se ha escabullido en él hasta la cabeza. Otra cualidad del hielo es su inmutabilidad. Cierra la vida bajo su superficie y la mantiene inmóvil, como si de hechizo se tratase. Incluso calma las incansables olas. Por el poder de Is, las cascadas y fuentes se convierten en monumentos rígidos. En magia, Is evita acciones mediante ardides escondidos y sutiles. Se puede usar para congelar una intención o emoción antes que se desarrolle completamente. También es capaz de causar una catástrofe imprevista en la que la víctima no puede percibir el desarrollo, pero su cualidad principal es la de impedir acontecimientos. Runa Chera o Runa Ker. Cosecha es el significado específico de esta runa, aunque desde un punto de vista más general, ciclo sería una denominación más útil. Indica el ciclo completo del año cuando la labor de los campos en primavera y verano se ve recompensada en el otoño. Los antiguos germanos no reconocían el otoño como una estación. Según Tácito, solo reconocían la primavera, el verano y el invierno. Quizá consideran el otoño como un resumen de todo el año más que como un cuarto de este igualmente diferenciado. Chera se generaliza como cualquier revolución o ciclo de cambio, un cambio en la suerte, un ciclo de vida, todos los ciclos naturales como las fases de la luna, los cambios de las estaciones. Chera ha sido definida por los estudiosos en varias ocasiones como año, primavera, verano y estación de la cosecha. Su significado más amplio comprende todos estos. Para los teutones el ciclo más obvio era el cambio del verano al invierno y viceversa. La alegría y la abundancia cosechada se oponían a la pena silenciosa de la congelación de los lagos, los ríos y el mar. La calma de Is está en agudo contraste frente al movimiento cíclico de Chera. En invierno todo se para. Con el retorno del sol, las cosas comienzan a moverse de nuevo. Chera es cambio, y el cambio siempre es cíclico. Incluso la misma forma de Chera nos sugiere una energía que da vueltas. Es un torbellino, un vórtice de fuerzas activas. La forma alternativa de Chera muestra un eje atravesando el centro de un círculo. Este es un símbolo hindú que significa generación. En magia, Chera se utiliza para provocar la inversión de las circunstancias, hace que la rueda de la fortuna se vuelva, que lo alto venga abajo y que lo bajo se vaya a lo alto, hace que los acontecimientos den una vuelta completa. De forma más esotérica se usa para actualizar un deseo, haciendo que una visión interior se convierta en una realidad física, el cumplimiento de los proyectos. Runa Eiwas o Runa Eog. El tejo es un árbol de hoja siempre verde, con bayas de un rojo brillante y una madera resistente y elástica. Se utilizaba para fabricar arcos y hasta una de las transliteraciones de Eiwas es un arco hecho de tejo. Eran muy preciados por su fuerza los arcos de tejo. Parece haber estado relacionada con el acto de arder. El poema rúnico noruego dice: el tejo es el más verde de los árboles durante el invierno. Cuando arde, chisporrotea. En el poema rúnico de antiguo inglés se denomina a Eiwas como el guardián de la llama. El fuego era sagrado para los teutones. El perenne color verde del tejo parecía dotar a la madera de poderes rehabilitadores. En tiempos primitivos era costumbre quemar los cuerpos de los muertos antes de enterrarlos. Quizás se quemaran las varillas rúnicas hechas de tejo en las piras funerarias para ayudar a los muertos a alcanzar la vida eterna. Los tejos se plantaban también en los cementerios, donde hoy en día todavía se pueden ver, o quizás los muertos fueran incinerados en árboles de tejo. Se cree que el tejo atrae fuerzas sobrenaturales. De hecho, se mira con pavor a los tejos antiguos, puesto que se cree que atrapan y absorben los espíritus de los muertos, impidiéndoles vagar. Una madera que chisporrotea cuando arde no es la más requerida en el uso doméstico, pero en magia se puede considerar el chisporroteo como un presagio favorable.
Existe una forma clásica de adivinación en la que el crepitar de las ramas del laurel arrojadas al fuego se considera como un signo favorable. Los amuletos hallados por los arqueólogos en forma de varita mágica y hechos de tejo atestiguan la consideración de esta madera como poseedora de poderes mágicos, de carácter vigorizante y protector. Puede considerarse la runa Eiwas como sinónimo de fuerza y vitalidad. En magia esta runa se puede usar para prestar fuerza y proporcionar una base firme. Se depende de ella en épocas de necesidad. Puede proteger a una persona de ella misma, volviéndola inteligente y pensadora. Evita la conducta autodestructiva. De forma más mística proporciona un instrumento de alivio a la oscuridad del alma. Runa Pers, también llamada runa Peor. El significado originario de esta runa sería probablemente manzano. Sin embargo, Pers es una de las runas más oscuras y ninguna de las interpretaciones es lo suficientemente adecuada. Se han propuesto varias definiciones, tales como la de peón, ficha, caja de dados, tablero de juego e incluso pene. Estas especulaciones surgen a partir del contexto en el que se sitúa. El poema rúnico de antiguo inglés, una mesa de juego, es siempre fuente de recreo y divertimento para príncipes orgullosos, donde los guerreros se sientan felizmente junto al banquete. La definición de Pers como un juego o forma de juego, aunque sea generalmente correcta en el contexto del poema, ha sido modificada en su significado primitivo. En un principio, todas las runas se referían a objetos naturales o a los elementos. Solamente se trivializaron las runas cuando fueron interpretadas por sociedades ya asentadas. Por ejemplo, el tejo pasó a ser arco de tejo, el ganado pasó a ser riqueza, la necesidad de resistir se convirtió en una obligación feudal. Sin embargo, si tablero de juego es su significado degenerado, se puede establecer un lazo con el significado primario de la runa, manzano. Tácito, en su Germania, menciona cómo los antiguos germanos procedían a la adivinación mediante las ramas de árboles cargados de frutos e inscribiendo runas en estas ramas. El árbol frutal más obvio en los bosques del norte es el manzano. La historia nos enseña que las formas más frecuentes de la adivinación degeneraban en formas de juego. Así el tarot evolucionó a un juego de cartas común. Los dados derivaron de la geomancia. De esta forma, no es improbable que la adivinación germana fuera reducida con el tiempo a una modalidad de juego de mesa, probablemente alguna variante de las damas. De haber sido así, el nombre rúnico de la madera usada habría desembocado en el nombre del juego. Todo esto es a grandes rasgos muy especulativo. Sin embargo, merece la pena señalar que otro estudioso llamado Marstrander llegó a la misma conclusión mediante otro camino filológico. Relacionaba el nombre de la runa Pers con el nombre islandés para manzano, que es Sert, y conectaba ambos ateniéndose a la evolución de las palabras. Tendría sentido el hecho de haber una runa aparte para el manzano. Hay muchas runas que tienen nombre de árbol. La manzana tiene asociaciones mitológicas y mágico-protectoras. Las manzanas del árbol del conocimiento, la manzana dorada que le dio Venus a Paris, las manzanas de Idún, con las cuales los dioses conservaban su juventud, las manzanas de Sodam, preciosas cuando se las contemplaba, pero su interior era de ceniza, las manzanas de Istahor, dulces por un lado y amargas por otro. En la mitología teutónica la manzana parece haber sido un símbolo beneficioso. El dicho "toma una manzana al día y no verás al médico ni un día" aún es popular. Sin embargo, las manzanas tienen su cualidad ambivalente. Una fruta tan deliciosa y seductiva se convierte con facilidad en un instrumento del mal. Para los antiguos germanos, Pers probablemente significara cornucopia de vida o salud. Su forma es cerrada como un vaso emboquillado. La manzana era una placentera fuente de sustento y por consiguiente era celebrada en las bacanales. Las connotaciones negativas derivan de las positivas. Demasiada celebración trae malestar al día siguiente. En este sentido, Pers se opone a su par complementario, Eiwas, que es serio y frugal por naturaleza. Ambas son runas de árbol, pero con asociaciones diferentes. En la fábula de la hormiga y la cigarra, Eiwas podía aparecer en lugar de la hormiga y Pers en el de la cigarra. Aquellos que resuman grandes cantidades Pers son gente divertida de la que rodearse, pero poco formales. En magia, esta runa trae abundancia y placer, incluso en exceso, y es una runa que no debe usarse en demasía.
es la más feliz y brillante de todas las runas. Echada sobre otra persona con intenciones malignas, puede inducir al exceso en la gula, la lujuria y la embriaguez. Puede volverles derrochadores, al igual que el vino delicioso con moderación, pero mortal en exceso. Runa Alchis, también llamada Eón. Esta es otra runa que parece estar conectada con un símbolo muy antiguo, la mano extendida, cuyo gesto nos recuerda un signo instintivo para apartar el mal. Han sido encontradas en cuevas donde vivieron una vez los hombres prehistóricos, huellas de manos. Los indios americanos utilizaban este símbolo para la paz. Símbolos similares, pero con 5 ramas, se usan en el norte de África para protegerse del mal de ojo. Se debería hacer una objeción, puesto que si Alchis hubiera sido concebida para representar la mano humana, habría de tener 5 protuberancias. De hecho, esta es una de las runas menos inteligibles. En poemas rúnicos posteriores parece haber significado junco alce, que podía ser una clase de hierba dura de la que se alimentaban los alces, pero también se la ha interpretado como sauce, acebo de mar, incluso como el signo de una deidad oscura llamada Alcis, que Tácito menciona. Al menos se sabe una cosa: los guerreros llevaban la runa para que les protegiera en la batalla. En el poema rúnico de antiguo inglés, las connotaciones defensivas permanecen. El junco suele vivir en los pantanos, creciendo en el agua. Produce heridas dolorosas que tiñen de sangre a todo hombre que lo tome en su mano. Alguien que de niño haya intentado desgarrar un puñado de helechos silvestres entenderá completamente lo que aquí se quiere decir. Se separan las fibras de las hojas de los helechos y cortan la piel como si fueran navajas. Este poema es similar al que representaba a Thorn. En el poema rúnico noruego se relaciona a Alchis con la garra de un halcón y pictóricamente esta sería la mejor correspondencia. En el sepulcro de un chamán descubierto en Copenhague se encontró la garra de un halcón junto con otros utensilios mágicos. Las garras del halcón son el punto principal de su fuerza. Con ellas coge y mata a su presa. Los pueblos teutones probablemente fueran conscientes de su fuerza. Las garras de los halcones momificados encarnarían la velocidad, la nobleza y su fuerza. Entre los indios de América, el águila ocupaba un lugar preeminente en la jerarquía mágica. Sea cual fuera el significado originario de la runa, se está de acuerdo con su significado general. Mantente alejado o sufrirá las consecuencias. Es como una especie de escudo que la persona levanta para protegerse tras él. En magia se usa para la defensa en todos los niveles: físico, emocional e intelectual. Protege contra los ataques de los hombres, las bestias o los espíritus. Se le puede mandar a otra persona para mantenerla a salvo del mal. Alchis tiene presencia importante en los amuletos rúnicos que se llevan en los rituales peligrosos, que se descubrirán más adelante. Runa Sowilo o runa Sigel. Sigel representa los rayos que emanan del sol y llegan a la tierra. Es la fuerza activa. Su fuerza sugiere un relámpago. En la carta Tarot de la Torre se muestra un relámpago que sale del sol para destruir una torre de piedra, que generalmente se asocia con la Torre de Babel. Los nazis sabían del poder destructor de esta runa cuando la eligieron como insignia de la SS. En realidad la cruz camada no son más que 2 runas Sigel entrecruzadas que recuerdan la bola llameante en remolino de un meteorito que cae. En los tiempos paganos, los meteoros se consideraban como armas de los dioses, particularmente de Thor, cuyo martillo se creía en un principio que era un meteorito. Los germanos adoraban al sol. César menciona el culto al sol y de hecho las numerosas ruedas solares grabadas en la roca lo atestiguan, así como ciertas reliquias. El altar de bronce hallado cerca de Stad en Suecia, este último es una pieza importante, labrada toscamente con forma de tambor. Descansa sobre 10 ruedas de bronce ataviadas con círculos concéntricos y anillos de fuego, que forman una imagen solar de proporciones impresionantes. El poder de la fuerza ofensiva que sugiere la forma de la runa Sigel o Sowilo queda patente en estos versos del poema rúnico islandés. El sol es el escudo del cielo y el rayo luminoso y el destructor del hielo. En magia, Sowilo es la espada de la justicia, el justo castigo de los dioses. Se usa para destruir al enemigo y luchar en confusión hasta el corazón del problema. Sigel es un arma ofensiva, como Alchis lo es ofensiva. Se usa para castigar. Sus efectos son similares a los de la espada de los rituales mágicos.
Como es un instrumento de luz, no se puede usar para incurrir en el mal y salir impune. Los intentos de prostituir la runa con fines oscuros acaban trágicamente.